en lo profundo de un bosque tranquilo, donde los árboles se alzaban como columnas vivientes que sostenían el cielo y extendían sus ramas como brazos que querían abrazar todo lo que los rodeaba, vivía un búho sabio llamado Olmo. Sus plumas eran de un gris moteado que se confundía con la corteza. Sus alas eran fuertes pero casi nunca se agitaban sin necesidad, y sus ojos dorados parecían encerrar la luz de la luna dentro de ellos. Nadie recordaba desde cuándo habitaba en aquel lugar. Algunos animales decían que había nacido con el bosque mismo, que era tan antiguo como los ríos y tan constante como el viento, aunque nadie podía asegurarlo. Lo cierto era que Olmo estaba allí, en lo alto de un roble imponente, siempre sereno, siempre dispuesto a escuchar. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy traemos para ti un cuento muy entretenido, lleno de reflexión. Antes de iniciar, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Tu apoyo es muy importante para nuestro canal. Empezamos. Durante el día permanecía oculto entre las hojas, inmóvil como si fuera parte del propio árbol. Descansaba profundamente mientras el bosque vibraba con la vida diurna. Los pájaros cantaban, las ardillas corrían de rama en rama, los insectos llenaban el aire con su zumbido incesante, y entre todo ese bullicio, Olmo se dejaba arrullar hasta que el sol se ocultaba. Solo entonces despertaba y abría sus ojos. En las noches el bosque cambiaba de rostro. La penumbra cubría los senderos, la luna teñía de plata las hojas y un silencio distinto envolvía a cada criatura. La oscuridad parecía tender un velo que invitaba a la calma, como si el día entero se recogiera en un suspiro. Las estrellas, tímidas entre las ramas, se asomaban para vigilar el sueño de los árboles, y la brisa suave traía consigo aromas húmedos de tierra y savia fresca. Era en esas horas cuando Olmo desplegaba su verdadero don, la capacidad de escuchar con paciencia, con una calma tan profunda que cualquiera que se acercara sentía que podía hablar sin miedo, sin interrupciones, sin juicios. Su presencia era como un remanso en medio de la vastedad, un refugio que no pedía nada a cambio más que la sinceridad del corazón. Olmo escuchaba el murmullo del viento deslizándose entre las ramas más altas. Escuchaba el croar de los sapos en los charcos, el canto constante de los grillos que parecían marcar el compás de la noche, el crujido de la madera cuando el bosque respiraba. Pero sobre todo escuchaba a los animales, que acudían uno tras otro en busca de consuelo, de consejo, o simplemente de alguien que prestara atención a lo que llevaban dentro. Allí llegaban aves cansadas de sus vuelos, zorros inquietos por el porvenir, ardillas que temían olvidar dónde habían escondido sus tesoros y ciervos que hablaban con voz temblorosa de sus pérdidas. Cada relato era acogido con la misma serenidad, con un silencio fértil que no pesaba, sino que abría espacio a la confianza. Y así, noche tras noche, el bosque se convertía en un gran confesionario donde todos encontraban alivio en ser escuchados. Una de esas noches llegó un ratón diminuto, con las patitas temblorosas y los ojos brillantes de miedo. Habló atropelladamente y confesó que le aterraba salir en busca de comida en la oscuridad. Sentía que todo era demasiado grande, que él era tan pequeño que cualquier sombra podía aplastarlo. Olmo lo miró con ternura y permaneció callado, dejando que el ratón soltara todo lo que lo agobiaba. Solo cuando el silencio regresó, habló con voz suave como un arrullo. Le explicó que al compartir sus temores, estos se volvían más livianos, que aunque su cuerpo fuese pequeño, su valor crecería cada vez que se atreviera a confiar en otros. El ratón suspiró, sonrió con alivio y partió con un corazón más ligero. Otra noche apareció una liebre que saltaba de un lado a otro sin poder estar quieta. Su respiración era agitada y sus palabras rápidas. Dijo que estaba agotada de correr siempre, de querer ser la más veloz, de sentir que si se detenía aunque fuera un instante, sería menos valiosa. Olmo la escuchó en silencio, y cuando ella se quedó sin fuerzas para seguir hablando, respondió con calma que la velocidad era buena, pero que también lo era detenerse, que el bosque no competía con ella, que los árboles, el río y la luna solo la acompañaban, sin exigirle nada. La liebre lo miró sorprendida. Comprendió que nunca se había permitido descansar sin sentirse culpable, y con un suspiro se recostó unos minutos bajo la luz de la luna antes de regresar a su madriguera con una nueva certeza. Hasta ahora, este cuento nos ha dejado varias preguntas.
Acompáñanos hasta el final para ver el desenlace. Recuerda que tu apoyo nos ayuda a crecer y a traerte mucho más contenido como este. Así que, si te gusta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido que tenemos para ti. Déjanos tu opinión en los comentarios y sin más, vamos a continuar. Una noche lluviosa, cuando las gotas golpeaban las hojas como pequeños tambores y el aire olía a tierra húmeda, un ciervo se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Caminaba despacio, como si cada paso arrastrara un peso invisible. Se detuvo ante Olmo y le confesó que se sentía solo, que a veces creía que su presencia no importaba a nadie. El búho permaneció callado mientras el ciervo dejaba salir sus palabras al compás de la lluvia. Cuando finalmente calló, Olmo abrió sus alas lentamente y dijo que su voz importaba, que sus pasos dejaban huella, que el bosque respiraba gracias a cada criatura que lo habitaba y que incluso los árboles, la hierba y la luna agradecían su existencia. El ciervo lo miró con asombro y por primera vez pensó que el bosque también lo escuchaba. Regresó a sus caminos con una sonrisa tímida y un corazón menos solitario. Así pasaban las noches y cada una traía un visitante diferente. Llegó una ardilla que temía olvidar dónde había escondido sus bellotas, un erizo que pensaba que nadie quería abrazarlo por culpa de sus espinas, un zorro que dudaba de todas sus decisiones y creía que cada elección era un error. Llegaron aves cansadas de volar sin rumbo, un tejón preocupado por sus hijos, incluso un pequeño sapo que decía sentirse insignificante porque su croar era débil y pensaba que nadie lo escuchaba. Cada ser traía consigo un peso invisible, a veces tan pequeño como una duda, otras tan grande como un temor profundo, pero todos hallaban en Olmo un lugar seguro donde esas inquietudes podían descansar. Era como si el bosque mismo hubiera aprendido a latir en otro ritmo, uno más humano, hecho de confesiones y silencios compartidos. Olmo repetía siempre la misma acción: escuchar con calma, sin interrumpir, sin juzgar, hasta que cada animal terminaba de vaciar su corazón. Solo entonces ofrecía palabras sencillas, pero tan llenas de verdad que parecían sembrar semillas de esperanza en quienes lo oían. Les recordaba que compartir las cargas las hacía más livianas y que cuando alguien escuchaba de verdad el corazón, respiraba mejor. Nunca ofrecía soluciones complejas ni promesas imposibles, sino frases breves, tan claras como el agua que corre entre las piedras. Sus palabras no se imponían, más bien acompañaban, como la luz de la luna que no obliga, pero ilumina el sendero. Y en ese gesto humilde estaba la fuerza que muchos necesitaban para continuar. Con el tiempo, los animales aprendieron algo más importante aún. Descubrieron que también podían escucharse entre ellos. La liebre prestaba oído al zorro, el ratón acompañaba al erizo, el ciervo se detenía a escuchar al sapo. Lo que había comenzado con un búho solitario se extendió por todo el bosque como un río que riega cada rincón. El bosque se volvió un lugar más unido, más tranquilo y lleno de comprensión. Ya no era solo Olmo quien sostenía la calma de la noche, sino una red invisible de voces que se cuidaban unas a otras. Cada encuentro dejaba una huella de confianza, y poco a poco los miedos se transformaron en lazos. Así, bajo la mirada serena de las estrellas, la comunidad del bosque aprendió que escuchar era una forma de amar. Olmo observaba desde lo alto de su rama y sentía que el bosque había cambiado. Él nunca había buscado reconocimiento. Simplemente había seguido su naturaleza de escuchar, pero ver que cada criatura encontraba consuelo en otra le llenaba de una calma profunda. Comprendió que escuchar era un acto que se multiplicaba, que no quedaba encerrado en quien lo ofrecía, sino que se expandía y se volvía un puente entre corazones. Con el paso de los años, la fama del búho sabio creció. Animales de rincones lejanos acudían a él, incluso algunos que antes nunca se habían acercado a los claros donde vivía. Llegó un oso que se sentía torpe y lento. Llegó un cuervo que se avergonzaba de su graznido. Llegó una tortuga que creía que su paso pausado la volvía inútil. Todos encontraron en Olmo la paciencia de un silencio que no presionaba y la certeza de que sus palabras eran valiosas. El bosque mismo parecía haberse impregnado de ese espíritu. Cuando el viento soplaba entre las ramas, se escuchaba como un murmullo que decía que a veces lo único que se necesita es alguien que escuche. Y cada criatura,
grande o pequeña, entendía que ser escuchado era un regalo tan poderoso como el alimento o el descanso. Olmo nunca dejó de cumplir su labor. Noche tras noche permanecía despierto, atento, sereno. No necesitaba viajar, no necesitaba buscar aventuras lejanas, porque comprendía que su tarea estaba allí mismo, en cada palabra que recibía, en cada silencio que acompañaba. El tiempo pasaba y él seguía fiel a ese don, convencido de que escuchar con paciencia también era una forma de ayudar. El bosque cambió para siempre gracias a aquel búho que escuchaba. Ya no era solo un lugar de ramas y hojas, sino que se había convertido en un hogar donde cada criatura podía sentirse parte, donde la soledad era menos pesada y donde la comprensión fluía como un río tranquilo. Y así, mientras la luna continuaba su danza eterna en el cielo, Olmo permanecía en su rama, con los ojos dorados abiertos, recordando a todos que incluso en el silencio más profundo se podía encontrar la mayor de las compañías. Hemos llegado al final de nuestro cuento. Queremos saber qué opiniones o reflexiones te ha dejado. Gracias por acompañarnos. Y recuerda que si te ha gustado el video, hazlo saber dejando tu gran like allí abajito, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.